Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernanda Martínez y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante que seguramente en algún momento en las guardias ya nos hemos enfrentado, nos vamos a enfrentar a la tromboembolia pulmonar. Bueno, vamos a comenzar hablando de algunas generalidades y entre las más importantes es de destacar que se considera la mayoría de las revisiones, incluso pues van a ver que varias tablas están tomadas de la última guía de embolia pulmonar que es de la SLC del 2019. Bueno, sin embargo, muchas revisiones comentan que la embolia pulmonar, a pesar de ser una entidad que frecuentemente se sospecha, tanto en los pacientes hospitalizados como en los pacientes que acuden a urgencia por disnea, sigue siendo baja su tasa de diagnóstico. Bueno, se considera un síndrome cardiovascular, es el tercer síndrome cardiovascular más frecuente, solo superado por el infarto agudo del miocardio y por los eventos vasculares cerebrales. Se incluye dentro del espectro de la enfermedad tromboembólica venosa crónica, que pues también aquí incluimos a los pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Y sabemos que a grandes rasgos que la tromboembolia pulmonar se va a definir pues como esa oclusión al árbol arterial pulmonar que generalmente procede de un coágulo que viaja de manera sistémica y se ubica en el árbol arterial pulmonar, que va a impedir el flujo de sangre y será la oclusión. También aquí es importante recalcar que, como saben, no solo tenemos oleas gaseosas. Entonces, sigue siendo un desafío diagnóstico, como les comentaba, debido a que menos del 10% de los pacientes que son evaluados por tromboembolia pulmonar van a ser diagnosticados. Y para hablarles un poco de epidemiología, pues aquí no me voy a detener un poco porque en realidad la mayor estadística pues surge de las investigaciones en Estados Unidos o de hospitales en Europa, en los cuales se estima que tiene una tasa de incidencia de 39 a 115 personas por cada 100.000 habitantes, esto según las consideraciones de la guía de la SS del 2019, va a ser obviamente más frecuente en adultos mayores de 80 años. Las revisiones de Estados Unidos dicen que el aumento hasta 10 veces en personas mayores de 70 años y esta es la responsable de causar aproximadamente 300.000 muertes en Estados Unidos y la muerte pues se presenta, aquí sí les varían, hay como, algunos refieren que la mortalidad es del 30%, otros que del 50%, y esta guía menciona que es del 59% después de un episodio agudo, y pues la mortalidad, como vamos a ver un poquito más adelante, no la esperamos de hecho en los primeros días de la hospitalización. Bueno, esto pues es un poco redundante, sin embargo se considera que la incidencia mundial es de aproximadamente 0.75 a 2.69 casos por cada 100.000 personas. Este era el peso diagnosticada en pacientes mayores de 70 años y en realidad las muertes hospitalarias por TEP son del 5 al 10%. Yo creo que te he visto muy contestadora en ese lado. El último dato, hasta el 25% de las muertes prevenibles hospitalarias son por pulmonares, eso tiene todo que ver con actividades internistas, sin duda. Precisamente parte de la chamba que tiene medicina interna con los grupos quirúrgicos que hablamos en los videos es prevenir este tipo de cosas, ¿no? Nuestra chamba es que la gente piense en la tromboembolia pulmonar. Hay un movimiento que se llama Patient Safety, que es un estándar de calidad hospitalaria de todo el lado, que uno de los puntos más importantes que toca es la prevención de la tromboembolia pulmonar en la industria hospitalaria. Entonces, pasar una visita de un médico hospitalista dedicado precisamente a la profilaxis y al riesgo de tromboembolia pulmonar paga muy bien en términos de mortalidad
porque hasta el 25% de los tumores están una causa prevenible. Si hay que estar pensando en ella. Gracias. Bueno, un poquito más de epidemiología. El 20% de los pacientes tratados por tromboembolia pulmonar mueren dentro de los primeros 90 días, los que les comentaba que la guía del 2019 refiere hasta el 59% de los pacientes. Sin embargo, esta revisión del New England del 2022 pone la mortalidad del 20%. Generalmente, en los primeros días hospitalarios o en los primeros días de tratamiento, incluso se menciona que en los primeros 3 meses, la tromboembolia pulmonar por sí sola no suele ser la causa de mortalidad, debido a que en pacientes hospitalarios pues, se presentan de manera concomitante con otras infecciones graves, y también hay que considerar en este caso de todas las complicaciones, dependiendo de cada paciente obviamente, que se derivan posterior al tratamiento anticoagulante, que si el paciente tiene un factor de riesgo para estar haciendo un tromboembolismo venoso recurrente, o pues en aquellos casos en los pacientes que progresan a la causa de discapacidad más importante en esos pacientes, que es la hipertensión pulmonar trombólica crónica. Y hasta el 50% de los pacientes que se diagnostican como tromboembolia pulmonar aguda van a tener una limitación funcional a 1 año de vida. Y esta limitación funcional es precisamente porque estos pacientes lo principal que van a presentar es la disnea, que de hecho es el primer síntoma, la disnea persistente, perdón, que de hecho es el primer síntoma de los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Igual se ha visto que esos pacientes sufren de bastante ansiedad. Bueno, en cuanto... No cambia. Es lo mismo. Sí, factores predisponentes. ¿Aparece? Sí. Sí. Yo creo que debe ser mi internet, que ya. Ah, es que sí. Bueno, en cuanto a los factores predisponentes, debemos de recordar que, pues, en realidad, los factores que convergen para poder desencadenar esta enfermedad, pues, van a haber factores que se consideran relacionados con el paciente, que son aquellos que generalmente van a ser permanentes, o aquellos factores que están relacionados con el entorno, o sea, con lo que está presentando en ese paciente en ese momento, y que van a ser, pues, se supone, factores temporales. Bueno, estas tablitas son de la guía de la ASS, que pues ellos, en base a los ratio, establecen aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo, riesgo intermedio y riesgo leve. Dentro de los pacientes con riesgo fuerte de presentar Perdón. Ya. pues estos factores de riesgo predisponente fuerte, pues van a ser aquellos que generalmente son los que nosotros encontramos como factores de riesgo en las tablas de probabilidad clínica. Y aquí pues sí se incluyen los pacientes con fracturas de extremidades inferiores, pacientes que hayan sido hospitalizados tanto por un síndrome coronario agudo como por una fibrilación auricular en los primeros 3 meses, los pacientes con un retraso de cadera, un traumatismo importante, que hayan tenido una trombosis previa o que tengan lesión de la columna espinal precisamente por la inmovilidad. Luego, aquí podemos observar los factores de riesgo moderados, que bueno, son todos estos, se los pueden revisar en la tabla, pero aquí quiero hacer un poquito de énfasis en cuanto a los anticonceptivos orales, debido a que, bueno, este va a ser el factor de riesgo más importante en todas las mujeres en edad fértil. Según revisar, pues inicialmente aumenta el riesgo hasta 6 o 10 veces de padecer un tromboembolismo venoso en estas pacientes. Generalmente se consideraba que los anticonceptivos que más producían este tipo de mecanismos eran los orales combinados, los que tenían un estrógeno, un progestágeno. Sin embargo, pues sí se ha visto de que también hay riesgo, casi el mismo riesgo en también las infecciones que más se han asociado a la frecuencia de tromboembolia en pacientes específicamente hospital. Primero de positivo en una neumonía no significa que tenga tromboembolia pulmonar, debido a que pues las mismas fases de la neumonía pueden generar esa degradación del dímero D y esa degradación de fibrina, perdón, y la infección lateral urinario y el VIH. Y bueno,
Estos son los factores que se consideran como leve, que ya ven que aquí se incluye reposo mayor a 3 días y pacientes pues con comorbilidades frecuentes como diabetes e hipertensión. En cuanto a los tipos de cáncer, los que más frecuentemente se han asociado al orden de frecuencia son páncreas, las neoplasias hematológicas, y dentro de las neoplasias hematológicas pues toma bastante relevancia el mieloma múltiple, o dependiendo pues de la causa dependiendo del potencial de hiperviscosidad que genere esa neoplasia hematológica, los cánceres de pulmón, estómago y cerebro, y todavía va a ser más frecuente en pacientes que ya tienen metástasis. Bueno, esto no refiere en ningún secreto. Bueno, también esta tablita, pues, lo único adicional que nos menciona, pues, son aquellos factores genéticos que, como sabemos, que, pues, van a ser frecuentes en aquellos pacientes que estén teniendo, que se deben investigar en aquellos pacientes que estén teniendo estos tromboembolismos a repetición, como el factor B de Leiden, perdón, la deficiencia de la proteína CES, los pacientes con anticoagulante lúpico, que aquí pues son mayor relevancia, los pacientes con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que sabemos que entre más triples, los que son triplemente positivos son los que van a tener mayor riesgo de este entidad, son los que van a estar casi anticoagulados de por vida, y de recordar que hasta el 30% de los pacientes que se diagnostican como embolia pulmonar no tienen ningún factor de riesgo conocido. Bueno, generalmente pues aquí, como ya sabemos, el 70-80% de los tromboembolismos se generan en el sistema venoso profundo de las extremidades inferiores, y el 6% comienza, pues, se puede generar en las extremidades superiores. Y pues más adelante vamos a ver esta clasificación de embolia pulmonar provocada y no provocada. ¿Alguna pregunta aquí? Hay quienes que toman en cuenta de manera importante la pelvis. Porque si bien sí son niveles superiores y tal, no es menor la cantidad de TEPS que produce la cirugía nefrológica, que precisamente el retorno venoso de la pierna está dado porque está apoyando el músculo y pasa a caminar y todo esto. Pero no así la pelvis tiene una mecánica diferente, una mecánica de una complicada aclaramiento de trombos, si es irrecuperado. Y no es raro estar pensando en cesáreas, en histerectomías, sobre todo por la edad, que sí provocan TEPS y provocan críticas, pero también la pelvis, la cirugía pélvica, debe tomarse en cuenta. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues en cuanto a la fisiopatología, pues como sabemos, vamos a comenzar por lo que genera los coágulos. Y no sé si alguien recuerda la triada de Virchow. No, bueno. Entonces, sabemos que para que se forme un coágulo, pues vamos a tener estasis venosa, hipercoagulabilidad local y lesión endotelial. Ok, bueno, se formó el coágulo. Posteriormente, pues ese coágulo viajó de manera sistémica y se alojó en la vasculatura pulmonar. Entonces, inicialmente, el coágulo va a generar una obstrucción anatómica y una vasoconstricción hipóxica. Entonces, una vez se genera esta vasoconstricción anatómica, sobre todo esta, pues va a comenzar a haber un aumento en la resistencia de la vasculatura pulmonar y disminución de la distensibilidad de las arterias. El verdadero problema, o sea, y aquí, que este aumento brusco o este cambio de presión brusco o esta sobrecarga brusca, pues va a terminar en impactar la función del dímero D, que la función del dímero D, pues la afección de este es de vital importancia debido a que, pues es ventrículo derecho, perdón. El ventrículo derecho es de vital importancia, gracias. Es de vital importancia debido a que, pues, esta es la principal causa de mortalidad y del choque obstructivo que se genera en estos pacientes. Y entonces, primeramente, pues estos cambios de presión van a comenzar a generar una dilatación del ventrículo derecho. Entonces, pues se van a comenzar a alterar las propiedades contráctiles del miocardio, va a haber un aumento tanto en la sobrecarga de presión como en la sobrecarga del volumen del ventrículo derecho.
eso también va a impactar en cuanto a la tensión de la pared y la elongación de los miocitos, y el tiempo de contracción del ventrículo derecho se propaga. Y pues como todo, cuando comienzan a darse este mecanismo inicial, van a haber mecanismos compensatorios. Aquí, en cuanto a la dilatación del ventrículo derecho, pues alguna literatura menciona que sí va a depender de la carga de coágulos que se encuentren alojados en la vasculatura pulmonar en ese momento. Fíjate que más depende del aumento de presión en la arteria pulmonar. El ventrículo derecho es una estructura muy eficiente para manejar volumen, pero muy poco eficiente para manejar presión. El ventrículo izquierdo, se recordarán que late con un 120-80 de manera fisiológica. El ventrículo derecho, pues a una presión media de unos 25 está bien. Pero cuando súbitamente le aumentan la presión, hay un fenómeno que es, no lo mencionas aquí, pero me parece el más trascendente del ventrículo derecho, y es que el izquierdo tiene pared libre, el derecho tiene pared libre. Todos tienen cara inferior, todos tienen cara, todo es sí. El problema es que los dos comparten el mismo septo, entonces hay un detalle que se llama dependencia interventricular, que es muy importante, lo mencionaba el doctor Sport, el doctor Sierra, un libro de y el problema que tenemos es que en el momento que hay un aumento súbito de presión en el ventrículo derecho, el septum que es compartido se abomba hacia el ventrículo izquierdo por un aumento de presión y produce una disfunción diastólica aguda súbita que resulta en un cuadro incluso de falla cardíaca izquierda muy claro, sin que esto sea de origen izquierdo realmente, sino es con el septum abombado entre los pendientes del ventrículo. El ventrículo derecho, cuando hay un impacto del ventrículo derecho, por ejemplo, podemos pasar hasta 10 litros de solución en 24 horas, y a lo mejor eso es lo que hace que salvemos la vida de ese paciente. Pero con un poquito de aumento de presión, claudica y empiezan a pasar estas cosas. Entonces, si es realmente una urgencia de construir y bajar la presión de ese bebé con el trombo que se hace. Como bien se la acompaña, a veces es dependiente de carga de trombo, a veces no, pero es mucho más dependiente de localización. Cuando se va más lejano el trombo, entonces da menos lata que cuando tenemos, por ejemplo, una rama directa de la trombo. Pues tenemos mecanismos compensatorios como todos, ¿no? Y uno de los más importantes pues, va a ser la activación neurohumoral. Bueno, el problema de la activación neurohumoral es que va a ser constante y va a estar pues metiendo al corazón en como en un ciclo de inotropismo, cronotropismo, inotropismo o cronotropismo, y también pues esta activación neurohumoral al ser persistente puede ser causa de inestabilidad hemodinámica incluso hasta 48 o 72 horas después de que nosotros clasificamos a un paciente como de bajo riesgo. También aquí en esta activación neurohumoral pues toma bastante importancia pues la presente elevación de los niveles de óxido nítrico, y que sobre todo pues precisamente en base a esta activación neurohumoral es que ahora se están tratando de introducir otras terapias para el tratamiento de la tromboembolia pulmonar como el sildenafil, el epoprostenol y bueno, y otros. Y pues también el otro mecanismo que actúa pues es una vasoconstricción sistémica. Esa vasoconstricción sistémica, pues lo importante es que este mecanismo compensatorio va a tratar de aumentar la presión en la arteria pulmonar, y va a tratar pues de generar una estabilización temporal de la presión arterial. Es por eso que en algunos pacientes, dependiendo la individualidad de cada quien, pues no se puede presentar de manera inicial una tromboembolia pulmonar con choque hemodinámico, sino que hasta, como les mencionaba, mucho tiempo después. Nada más ahí, pues, para entenderlo más fácil, es la sangre que llega al ventrículo derecho es exactamente la misma que tiene que llegar al ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, no se pierde ningún paso entre estos dos. Entonces, cuando hay un aumento de las resistencias, cuando hay la obstrucción y hay una vasoconstricción hipóxica, pues cuando las presiones arteriales de oxígeno son menores de 60, el cuerpo prefiere redistribuir el flujo sanguíneo local a áreas mejor ventiladas. Entonces, lo que hace en ese momento es generar un shock, lo cual genera el aumento de presión, lo cual hace que falle el ventrículo derecho.
Es decir, el ventrículo derecho no tiene la fuerza para enviar sangre al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo no tiene fuerza para enviar a la circulación sistémica. Si el cuerpo sensa, como siempre, que le falta sangre en algún lado, activa los mecanismos para aumentar este gasto cardíaco a través del simpático y la retención de agua, sal, y a través de eso agua para aumentar las presiones arteriales. Entonces, todo esto, al final, aumenta la precarga del ventrículo derecho, pensando el cuerpo que al aumentar la precarga va a mejorar la poscarga hacia el ventrículo izquierdo, pero lo que está haciendo es aumentar estas presiones porque la restricción sigue ahí. Y como dices, a nivel lo que va a hacer es que al final va a terminar esto todo. Por eso manejamos un tipo el shot con oxígeno externo. Bueno, gracias. Entonces, pues, complementando un poquito más lo que dice Ernesto, pues, y lo que menciona el doctor, pues al final va a terminar por haber una asincronía entre los ventrículos, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Eso va a generar un compromiso en cuanto al llenado del ventrículo izquierdo. Eso termina en una reducción del gasto cardíaco y pues los pacientes terminan por presentar hipotensión sistémica y inestabilidad hemodinámica. Bueno, esto es un poquito de lo que ya les mencionaba, la activación neurohumoral, que pues se mantiene de manera excesiva y puede ser causa de inestabilidad hemodinámica hasta 24, 48, 72 horas después de que pues comiencen los síntomas o el episodio agudo de embolia pulmonar. Bueno, entonces también lo que ya mencionaba Ernesto, ¿por qué se produce la insuficiencia respiratoria en pacientes con tromboembolia pulmonar? Pues puede ser consecuencia de alteraciones hemodinámicas o si bien puede ser consecuencia debido a que, bueno, cuando se obstruye por un coágulo la vasculatura pulmonar, pues inevitablemente se van a formar como zonas colaterales para poder compensar esta desbalance que va a haber entre la oxigenación y entonces se forman zonas de flujo en las arterias pulmonares de flujo reducido y por otro lado se forman zonas de flujo excesivo. Y estas zonas pues de flujo excesivo son los que inicialmente van a contrarrestar que el paciente se presente como hipoxia. Entonces, gracias a esto podemos decir que los pacientes con embolia pulmonar, hasta el 40% de ellos, incluso el 50%, van a presentar una saturación de oxígeno completamente normal. Entonces también, bueno, va a haber un desajuste entre la ventilación y la perfusión, y esto contribuye a hipoxemia, perdón, y va a haber un gradiente de presión invertida entre las aurículas derecha e izquierda con la formación de un shunt, que generalmente es un shunt de derecha a izquierda. Y bueno, también se produce, pues, un infarto pulmonar, puede ser un revisé más aparatoso decir un infarto pulmonar que lo que generalmente pasa, porque pues la mayoría en un infarto pulmonar van a tener manifestaciones leves o se considera leve. Generalmente se presentan ya que hay una obstrucción de émbolos a nivel de la vasculatura distal. Generalmente esos émbolos son de pequeño tamaño y lo que van a causar es que haya áreas de hemorragia alveolar y pues también impactan obviamente en el intercambio gaseoso. Sin embargo, pues esta se considera leve. No sé si alcanzan a ver donde está aquí la flechita, pues esto en realidad pues se ve como un defecto de llenado, o sea, una tromboembolia pulmonar ahí, y el infarto pulmonar, no sé cómo se identifica, pero pues generalmente estos pacientes se pueden sospechar porque comienzan con dolor pleurígeno. Ahí está. Ahí se ve el triangulito, ¿no? Ahí la misma Sobre ese, ahí. a la derecha. A la derecha. A la derecha. Les va a preguntar qué existe y Triangular Es como que entonces está pegado a la a una la pared. Bueno, y pues esta es una representación gráfica de la que ya mencionaba Ernesto, que pues aparece en la guía de la SS, que pues en algún momento seguramente todos hemos visto, y es pues se conoce como el espiral de la muerte y nos trata de simplificar cómo comienza el aumento de la poscarga del ventrículo derecho, cómo se va afectando, pues cómo primero ocurre una insuficiencia de la válvula
tricúspide, cómo aumenta su tensión, cómo aumenta la demanda de oxígeno hasta que por fin, pues esto llega a causar una incompetencia en la precarga del ventrículo izquierdo, disminuir la presión, el gasto cardíaco, que se manifiesta como disminución de la presión arterial, hasta que pues ambos están comprometidos y esto lleva a un choque obstructivo. Gracias. ¿Por qué no? Sí, creo que ya Ese es sin señal. Ese es sin señal. Ya está prendido. Sí, porque que ayer estaba como súper. Ah, ¿se había apagado? No, no, salió una vez. Pero dice sin señal. Ay, creo que ahí va. A ver, pásale. A ver, eso. Va. Te lo voy a devolver. Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la parte del abordaje diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Bueno, aquí pues sí, viene lo más importante a lo que nos enfrentamos en cuanto a realizar un diagnóstico de TEP, específicamente pues en pacientes que acuden al servicio de urgencias como con un único, perdón, síntoma es la idea. Bueno, solo en lo general recuerden que pues el dímero D se forma por la unión de dos monómeros, es una proteína que surge de la degradación de la fibrina por medio de aquí, bueno, de la proteína, ¿no? Y bueno, comienza una producción de dímero D pues cuando se está formando un trombo y esa fibrina se somete a fibrinólisis endógena. Como ya sabemos, pues el dímero D lo más importante es el valor predictivo negativo que tiene. ¿Qué significa esto? Que niveles de dímero debajo del punto de corte que vamos a ver más adelante, pues son casi seguridad del 95-97% de poder escribir el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Bueno, también tiene un valor predictivo positivo, pero este valor predictivo positivo pues significa que cuando tiene sus concentraciones elevadas, esto no es útil para la determinación de la concentración. Dímero B falsamente negativo. Negativo. Negativo, ay, no sé. Negativo, no. Porque de lo contrario sería una sensibilidad y especificidad de 100%, ¿no? Sí, no sé, doctor. No recuerdo haberlo seguido. ¿Cuál dijo? O sea, las cuestiones hematológicas, las deficiencias de proteínas. No. No. ¿Cómo? A veces de matemáticas que no tienen raíces, no produzcan. No, es muy sencillo. En general es una técnica, mala técnica de laboratorio. En realidad no hay como tal una causa por la cual, pero cuando te sale el negativo y tienes así estás viendo el trombo, o sale normal, estás viendo el trombo, es un problema de la técnica de laboratorio. La determinación de dímero D ya ahorita ya no se hace tanta mención como antes, pero se utilizaban laboratorios estandarizados de acuerdo a una técnica como ahora se hace para hemoglobina glitada, que tiene que tener una certificación. Antes se utilizaba así hay que quitar esto. Para dímero D. ¿Cómo lo quitamos?
Bueno, vamos a seguir. Entonces, pacientes que tienen generalmente un umbral aceptado de menos de 500 nanogramos por mililitro, esta prueba tiene un valor predictivo negativo para excluir la enfermedad del 97 o incluso al 100%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta pues que, como mencionaba el doc, a la vez depende del riesgo preprueba, o sea, con las escalas que vimos ayer, de la tromboembolia pulmonar. Es decir, a pacientes que tienen un dímero de debajo de estos valores, debajo de 500, y puede tener una baja especificidad, específicamente en pacientes con baja probabilidad o en su defecto en pacientes con alta probabilidad. Y bueno, debido a la baja especificidad de la prueba, no debe utilizarse en pacientes con una alta probabilidad. O sea, si el paciente les da por todas las escalas, por P, por Ginebra, por todas las tres que ustedes quieran elegir, y este valor de dinero de ella sea ajustado por la edad, está a menos de 1000, como mencionan otras literaturas, o está en menor a 500, pues no es necesario, el paciente probablemente sí tenga tromboembolia pulmonar. Y bueno, recordar las otras causas de elevación del dímero D. El cáncer produce una propia elevación del mismo. Todos los pacientes hospitalizados pueden tener una elevación del dímero D. Cualquier enfermedad inflamatoria, incluso, bueno, es muy frecuente encontrarse elevado en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en cualquier proceso infeccioso. Vemos que los más frecuentes VIH, infección intestinal y neumonía, y en el embarazo. Entonces, ¿alguien conoce algún método de evaluación del dímero D? O sea, es decir, por ejemplo, si yo encuentro en un paciente de 85 años un dímero D de 500, perdón, un dímero D de 800, ¿qué le tengo que hacer a ese dímero D? ¿O me quedo con ese valor? Pues en realidad el punto de corte se aumenta a partir de los 50 años y 55. 55 años y así se calcularía. Tenemos que hacer, como bien lo menciona Pedro, un dímero de ajustado por la edad, ¿no? Y ajustar dímero de por la edad solo es multiplicar la edad por 10 nanogramos por decilitro, y ese es el punto de corte que nos va a dar para pues ver y orientar el diagnóstico de estos pacientes. Y es a partir de los 50 55 años de edad. Esta valoración del dímero de, como hace el doctor, o sea, anteriormente o sea, se consideraban dos cosas. Tienes un dímero positivo, tienes un signo que de los que ya conocemos, hemos escuchado habitualmente, Westermann o la joroba de Hampton, que te decía que estos eran indicativos de ya iniciar el tratamiento en estos pacientes, ya sea anticoagulante o la fibrinólisis. Y pues esta evaluación de este ajuste del dímero D fue validada en este estudio. En este estudio creo que incluyó cerca de 9000 pacientes, nada más que el dímero D, la verdad. La única limitante de esto es que solo se estudió en pacientes ambulatorios, no en pacientes hospitalizados, y a través de ese estudio pues se determinó que el dímero D tenía una sensibilidad de 97 al 99%, sin embargo una baja especificidad de 42 o 47%. Entonces, en conclusión, pacientes que tienen también, una vez se diagnostica la embolia pulmonar, el dímero D, pues comienza a ser por sí solo, pues no solo como método diagnóstico, sino que también un predictor de mortalidad, al igual que la disfunción, el ventrículo derecho, el estado hemodinámico que vimos ayer, sino que pues en teoría la elevación de los niveles del dímero D entre más elevados estén, ese paciente puede tener mayor riesgo de mortalidad. Bueno, no sé si también en algún momento se han encontrado con el algoritmo de Years. El algoritmo de Years pues es relativamente frecuente, comenzó más o menos a mencionarse a partir de la guía de la AES, y pues este algoritmo también lo podemos aplicar en pacientes que tienen una baja, intermedia probabilidad preprueba con las escalas que ya vimos, y contamos con la medición de dímero D. Este algoritmo, ya lo vamos a ver, se utiliza pues en pacientes que están, eso sí, hemodinámicamente estables, o sea, no aplica para pacientes de alto riesgo, porque ya vimos, ¿no? Que un riesgo intermedio no es inestabilidad hemodinámica a pesar de la elevación de los biomarcadores y la disfunción del bebé. Y bueno, está contraindicado en pacientes que hayan tomado anticoagulante en las últimas 24 horas, que tengan una expectativa de vida menos de 3 meses, que vivan en lugares muy remotos, y mujeres embarazadas y a la alergia al contraste intravenoso. Entonces, lo primero, si ustedes buscan en su calculadora del MDCAL, este es lo primero que les comienza a aparecer. Son las primeras preguntas. ¿La paciente está embarazada o no está embarazada?
Si tiene signos clínicos de trombosis venosa profunda, si tiene hemóptesis, y igual incluye lo mismo, ¿no? Que el WELF, incluye este ítem subjetivo que es la embolia pulmonar, es tu diagnóstico más probable. Cuando ustedes ya le dan que sí tiene signos de trombosis venosa profunda, pues lo único que se añade, ahí creo que no se ve muy bien, se añade, pues es el nivel del dímero D. Si tu nivel del obviamente que hay que ajustarlo por la edad, ¿no? Si tu nivel del dímero, en pacientes menores de 50 años, y si tu nivel del dímero D es mayor a 500 o mayor o menor a este. Y pues una vez sea eso, la aplicación pues sea instantáneamente qué probabilidad tiene de tener tromboembolia pulmonar. Este algoritmo igual tiene una sensibilidad del 98% y como el dímero de una especificidad del 54-61%. Y te dice que estas son algunas consideraciones que también se han validado. Si te dice que tienes un years de 0 y un punto de corte de dímero D, es probabilidad baja, y si tienes un years de 1 y un punto de corte de 500, es probabilidad alta. Y bueno, como les comentaba, pues en realidad sí se ha estudiado mucho el rendimiento diagnóstico del dímero D y el rendimiento diagnóstico del dímero D, más escalas de probabilidad. Este es un estudio publicado en el New England del año 2017. Fue un estudio prospectivo realizado en Canadá que tenía como finalidad pues prácticamente combinar, porque se utilizó la escala de Wells, combinar la escala de Wells, la probabilidad de la escala de Wells con un nivel de dímero D. Ellos tomaron en cuenta pacientes que tenían un Wells bajo y un dímero D menor a 100 y pacientes que tenían un Wells moderado y un dímero D menor a 500, menor a 1000, perdón. Y estos pacientes, pues fue un estudio que se hizo de manera ambulatoria y al igual que todas las pruebas anteriores, la verdad, esto es pues con el fin de disminuir de que no le hagas una angiotomografía a todos los pacientes, ¿no? Y bueno, el resultado primero de este estudio fue ver cómo a estos 3 meses en pacientes que se mandaban a su casa, tuvieron un tromboembolismo venoso sintomático. Y pues dentro del tromboembolismo venoso, pues ellos justificaron a aquellos pacientes que desarrollaban una tromboembolia pulmonar y los pacientes que desarrollaban una trombosis venosa profunda, y lo que hacían es que las personas que les daban seguimiento los llamaban de 2 a 3 veces al día a ver cómo se sentían o a ver qué había cambiado en su sintomatología. Y bueno, aquí lamentablemente no se va bien, no se ve bien, pero pues en realidad se incluyeron 2017 pacientes ambulatorios, riesgo bajo, riesgo intermedio, y aquí la mayor diferencia es en pacientes que tenían un riesgo intermedio, ya que en estos pacientes que tenían un riesgo intermedio y un número de menor a 1000, únicamente se presentó, no se presentó la tromboembolia pulmonar, ni presentaron tampoco a los 90 días que fue el seguimiento, un episodio de trombosis venosa profunda. Y de igual manera, en pacientes que tenían un punto de corte de dímero D mayor a 500, tampoco se presentó ningún episodio de trombosis venosa profunda ni tromboembolia pulmonar. Entonces, a partir de esto te dicen, combinas en pacientes riesgo bajo intermedio, combina los dos y tienes una seguridad del 0.29% de que ese paciente no va a tener una embolia pulmonar o un tromboembolismo venoso a 90 días. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, lo más importante es que estén el dímero D por la edad y hagan sus escalas. Y ahí ven si le piden o no le piden una tomografía, una angiotomografía, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a la angiografía pulmonar, es el gold standard. Recuerden que es el gold standard, no necesariamente porque va a estar pues accesible en todos los centros, sino porque lo más importante es que permite identificar diagnósticos diferenciales. Por eso es que se prefiere la angiotomografía pulmonar, aparte de otra ventaja que se puede evaluar la morfología del bebé. O sea, no es el más específico pues, pero se puede evaluar si hay una dilatación del ventrículo derecho. Y en teoría, la principal ventaja de la angiotomografía pulmonar va a ser en aquellos pacientes en los que ustedes sospechen de que ya pasaron 3 meses, 6 meses y todavía persistan con disnea, o sea, para descartar el tromboembolismo venoso crónico. Bueno, esta es una imagen. Recuerden que la angiotomografía pulmonar, lo que ustedes tienen que hacer, pues prácticamente comenzar a seguir una arteria pulmonar
grande. Y es la literal, van a salir salen en los que tenemos de aquí, comienzan a salir de aquí para acá. Entonces ustedes tienen que dar un seguimiento a ese territorio y lo que van a observar es un defecto de llenado. Van a ver como literal el flujo sanguíneo se va a cortar ahí y puede que termine el corte ahí o puede que se siga, pero tal cual van a ver ese defecto de llenado. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Como de aquí sale, esta es una principal y aquí se corta el flujo sanguíneo, pero acá sigue el flujo sanguíneo. No sé si me explico. Bueno, acá de igual manera, creo que está por acá. Aquí sí está pues prácticamente ocluido todo el flujo sanguíneo. Y también aquí también es una principal y está ocluido también el flujo sanguíneo. La verdad, pues según encontré y también según las que hemos visto, las más difíciles de determinar van a ser las subsegmentales, porque tal cual va a depender mucho del momento que tú comiences a observar la arteria pulmonar principal y el seguimiento que le vas a dar. Bueno, entonces pues esto ya perdón. Esta es la gamografía pulmonar. Como mencionaba el doctor ayer, la gamografía pulmonar pues no es un método de elección debido a que va a ser muy inespecífico. Lo único de lo que te va a hablar la gamografía pulmonar es que hay un defecto en la perfusión, no un defecto en la oxigenación en ese momento. La gamografía pulmonar en realidad, el gamograma Beco, como le quieran llamar, toma importancia en los pacientes que se sospecha que ya tienen pues la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y pues el otro beneficio es el no recibir contraste. También se utilizan biomarcadores, el que más se utiliza es el tecnesio 99. Y como les comentaba, lo que se va a ver pues es un defecto, una discordancia entre la perfusión y la ventilación. Entonces las zonas en teoría se van a ver hipoperfundidas, como se ve todo aquí, como que pues se corta el flujo, pero se van a ver bien ventiladas. Y pues tiene una baja sensibilidad del 56%, debido a que es frecuente que se presente esta alteración en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y pues de lo más importante es el ecocardiograma. En cuanto al ecocardiograma, en realidad las guías te dicen, las revisiones te dicen de que puedes considerar no hacerlo en pacientes incluso que tengan un riesgo intermedio, pero pues también si tienes el recurso no vas a desaprovecharlo, debido a que pues probablemente lo que más quieres ver es la dilatación del ventrículo derecho y pues al final del día no sabes o no hay manera de predecir qué tanto se va a dilatar ese ventrículo derecho y qué tanto va a condicionar la inestabilidad hemodinámica. También el ecocardiograma es muy importante porque sí nos permite hacer diagnósticos alternativos en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y en el caso de pacientes con neumonía. Entonces, 25% de los pacientes, a partir del 25% de los pacientes que se someten a un ecocardiograma van a tener una dilatación del ventrículo derecho. Y tiene un 10% de estos pacientes pueden tener o se pueden reportar como un resultado equivocado, y como les mencionaba, algunos consideran que no es imprescindible realizarlo. Y todavía pues lo más importante, tienen un paciente con tromboembolia pulmonar, con sospecha de tromboembolia pulmonar, que está chocado, pero ustedes están inseguros, pues hay que pedirle un ecocardiograma. Y si el ecocardiograma prácticamente sale normal, no tiene dilatación del BD, no tiene ninguna otra anomalía, pues ya no es la causa del choque o de la inestabilidad hemodinámica la tromboembolia pulmonar. Y de los signos más sugestivos, pues vamos a encontrar una dilatación del ventrículo derecho, la hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho, o el famoso signo de McConnell, que pues en teoría pues es una hipocinesia y no se va a estar moviendo la pared libre del ventrículo derecho, que sería esta. Y lo siguiente, que también es muy específico, ver el aplanamiento del tabique interventricular. Sin embargo, pues el signo de McConnell tampoco, el signo de McConnell tampoco pues es el más específico, debido a que los pacientes también con EPOC, los pacientes que tienen un EPOC pulmonar agudo o crónico, los pacientes con insuficiencia cardíaca, van a tener el mismo signo. Entonces, bueno, este solo es como gráfico, no para estos fines. Esto es la imagen de que muestra la guía de la SS, y la misma guía te dice, no te confíes tanto de McConnell, mejor confíate tanto en la TAPSE. Si tienes una TAPSE o menor a 16 y tienes una relación BD-BI mayor de 1, es probablemente que ese paciente pues tenga una dilatación del BD ocasionada por la tromboembolia pulmonar.
Y lo otro es qué tan frecuente es encontrar en el ecocardiograma un trombo en tránsito. Pues es infrecuente, generalmente solo 10 o 15% de los pacientes le van a poner el transductor y van a encontrar un trombo ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué especificidad tienen? Ninguno. Ah, no. Tendría una especificidad muy alta porque ahí está el trombo, pero no son del 100% litero. También. 99% y Macone el 97%. Bueno, ¿de dónde? Porque, Es que el problema es el problema de Macone es de especificidad de Macone. o sea, Pero el de Macone es la especificidad del 95%. no pues. O sea, porque nos habla, porque más que nada habla de hipertensión. Igual que el signo LSD1.3, no puedes decir que del 90%, si lo único que te da es que hay una dilatación del ventrículo derecho. Te daría una sensibilidad alta, pero la especificidad no creo. Bueno, solo checamos los problemas. Bueno, en cuanto a la radiografía pulmonar, pues está casi que va a ser completamente normal en todos los pacientes y pues también nos puede ayudar a excluir diagnósticos diferenciales. Lo más frecuente que vamos a encontrar pues es la opacidad en parches o atelectasia y pues los famosos signos que es el signo de Westermann o la joroba de Hampton, que estos pues se presentan ideal en pacientes que tienen infarto pulmonar. Este es el signo de Westermann, que generalmente pues se va a ver como esta radiopacidad que es completamente homogénea y lo característico nos va a tener un broncograma aéreo y también lo característico es que generalmente se va a encontrar de manera periférica. Con el signo de Westermann, pues mucho antes, allá por los años 80, incluso antes se consideraba de que tú encontrabas uno de estos signos y pues ya era indicativo de anticoagular o incluso dar tratamiento fibrinolítico. Al igual que la joroba de Hampton, que la joroba de Hampton igual esta radiopacidad que se va a ver completamente homogénea, sin broncograma aéreo y se describe como en forma pues de una cuña y va a estar igual presente en solo como el 5 o 10%, o no sé si alguien tiene otra consideración, de los pacientes con tromboembolia pulmonar, pero pues estos eran signos antes muy utilizados. Y en cuanto al ecocardiograma, pues en realidad, el electrocardiograma se considera una herramienta poco útil. Puede estar, el hallazgo más frecuente que se va a encontrar en estos pacientes pues es la taquicardia sinusal. Luego van a estar las extrasístoles auriculares y ventriculares. Obviamente va a haber, si ya hay compromiso del VADE, va a haber una desviación del eje a la derecha y también pues lo que se va a observar es bueno, el S1QTS-T3, que pues no es específico, recuerden que únicamente pues nos va a hablar de que hay una sobrecarga del ventrículo derecho. Y aquí está el famoso signo del S1QTS-T3. Pues es la S predominante en uno, una onda QE3 y una onda T invertida en la derivación 3, de igual manera. Bueno, y en cuanto a los biomarcadores, pues tenemos que la mayor utilidad de esto es para aquellos pacientes que tienen una paciente con tromboembolia de riesgo intermedio. También, pues vamos a ver qué implicación tiene más adelante en alguna de las terapias. Y se supone que una troponina elevada, entre más elevada esté, va a ser un predictor de inestabilidad hemodinámica en esos pacientes. Igual, entre más elevada esté, hay un mayor riesgo de muerte, independientemente del tamaño de la tromboembolia pulmonar. Y los siguientes son la elevación de los niveles de ProBNP o ProBNT que tengan y que igual pues también sirve como estratificación de riesgo y también sirve como para determinar el pronóstico. Sin embargo, pues ninguno de los dos es esencial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, entonces, pues esta diapositiva únicamente para ejemplificar uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes de la misma, infarto agudo de miocardio, edema pulmonar, pacientes con tamponade cardíaco, pericarditis, disección aórtica, incluso sí se menciona de que puede diferenciarlo con una crisis de ansiedad. Bueno, esta es también un resumen de lo que hemos venido hablando. Lo pueden encontrar en un artículo, una revisión reciente del JAMA de 2022. La verdad, es muy útil debido a que aquí te menciona pues prácticamente las tres escalas. Te menciona PER, te menciona Geneva y Wells
y te menciona el algoritmo de years y cómo pues se va a hacer un ajuste de dímero D. Y ya vimos que pues el PER es un rule out y si no tienes un punto de PER, pues ya puedes decir que puedes excluir la tromboembolia pulmonar. Y el fin de todo esto pues es llevarnos a la realización de imágenes de tórax en caso de que sean necesarias. Y pues ninguno de estos, si sospechas de que el paciente tiene una probabilidad alta y está hemodinámicamente inestable, no te vas a esperar a una determinación de dímero D, sino que pues ya estaría indicado realizar una angiotomografía. Este pues es un algoritmo para pacientes embarazadas. En las pacientes embarazadas, lo primero que tienes que hacer en teoría pues es verificar que no tengan un tromboembolismo venoso. De igual manera, pues prácticamente es lo mismo, ajustar dímero D y realizar el algoritmo de years. Y en realidad, pues se menciona que las mujeres embarazadas es casi muy seguro realizarles una angiotomografía pulmonar debido a que la exposición fetal a eso no ha tenido mayores implicaciones. Bueno, entonces ya diagnosticamos una tromboembolia pulmonar por todos los métodos anteriores que sigue la estratificación de riesgo. ¿Por qué creen que es importante esto? Bueno, te revisar. Bueno, es importante, como mencionaba el doctor ayer, porque depende mucho de aquí el tratamiento de los pacientes. Entonces, lo que ustedes se van a encontrar es la escala de Pesci, que igual está en todas las calculadoras, y incluso si ustedes, también se menciona que si ustedes ya tienen una, pues, certeza por las pruebas previamente de que ese paciente tiene una tromboembolia pulmonar, comiencen a estadificarlo antes de tener una imagen de tórax, y la estadificación pues nos da un nivel de evidencia 1B en la guía. Y anteriormente pues había dos escalas, teníamos un PESI más largo, un PESI simplificado, igual lo pueden revisar ahí para no estar bastante en esto. Y pues el PESI simplificado se vio que era exactamente igual que clasificar o calcular el PESI normal. Y pues eso lo que nos sirve es para establecer la mortalidad a 30 días de estos pacientes. Y bueno, esto sí también es bien importante. Estos pacientes que van a tener un alto riesgo, que para los pacientes con alto riesgo solo necesitamos sospecha e inestabilidad hemodinámica. Los pacientes con riesgo intermedio tienes un riesgo intermedio alto y tienes un riesgo intermedio bajo. Son aquellos pacientes, pues para resumir, que van a tener una troponina o un BNP elevados, y riesgo intermedio alto, pacientes que tienen ambos elevados, ¿no? Y riesgo bajo, pacientes que no tienen ninguno y en el que se puede evaluar el tratamiento ambulatorio. Bueno, también esta es otro algoritmo de esa revisión del llama, que pues te dice que una vez pues ya tú lo estadificaste como PES y ya tienes los marcadores, vuelves aquí lo único a hacer referencia a los pacientes con riesgo intermedio, que vuelves a estadificar el riesgo cuando ya tienes la troponina, el BNP y cuando ya le hiciste un ecocardiograma. Vamos a ver más adelante por qué no sé. Y bueno, aquí sí ya de lo más importante, lo que quizás nos vamos a tener un poquito más es en cuanto al tratamiento. Bueno, entonces, en pacientes que tienen un alto riesgo, hay que hacerles trombolisis o hay que hacer una terapia de repercusión inmediata por trombolisis o por trombectomía, que lo vamos a ver más adelante. Pacientes con riesgo intermedio son los pacientes más discutidos, ya que en ellos pues sí se han realizado estudios si le damos anticoagulación únicamente o le damos fibrinolíticos y anticoagulación. De momento pues lo que se recomienda es únicamente la anticoagulación, y pacientes con riesgo bajo hay que anticoagularlos, pero te puedes plantear el tratamiento ambulatorio. Entonces, ¿cómo saber si le vamos a dar tratamiento ambulatorio a una tromboembolia pulmonar? Aquí cabe referencia, ¿verdad? Que pues ya se reporta como masiva, no hay que arriesgarse. Bueno, esos son los criterios de ESTIA, que son los que están validados para ver si se les da el tratamiento ambulatorio a estos pacientes. Pues en realidad estos criterios son como preguntas que tú te vas a hacer y preguntas que vas a responder. Y de los más importantes que se mencionaba que tienes que tener en cuenta es si el paciente tiene un buen apoyo o no de la red familiar o una buena red familiar, y si puedes localizar a ese paciente, o sea, si el paciente se puede comunicar contigo. Y también hay que evaluar antes de darle alta el riesgo de sangrado. Y ante una pregunta que salga positiva o que la respuesta sea así, el paciente pues debe ingresarse.
Bueno, vamos a comenzar con algunas medidas de soporte. El tratamiento con oxígeno únicamente está indicado en pacientes que tienen una saturación menor al 90% y ya comentamos ayer por qué saturaban porque tenía un cortocircuito de derecha a izquierda, o más ampliamente la imagen que Ernesto nos compartió ayer. Entonces, vamos a comenzar a hablar de las estrategias de tratamiento. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de evitar una vez iniciemos el tratamiento. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, pues hay que prevenir que ese paciente siga embolizando y que se sigan propagando esos trombos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer con anticoagulación o lo podemos conseguir si está indicado el filtro de vena cava. Y lo siguiente es eliminar el coágulo o el coágulo que ya está establecido, y ese cómo se hace con trombolisis o embolectomía. Bueno, aquí pues también es, una vez diagnosticamos al paciente, lo clasificamos, pacientes con riesgo alto, trombolisis, más anticoagulación, pacientes con riesgo intermedio, de momento solo solo indicado la anticoagulación, y pacientes de riesgo bajo, clasifica realiza tus criterios de ESTIA, si uno te da positivo, pues paciente ingresable, y si no, pues mándalo a casa si le puedes dar un seguimiento. En cuanto a la anticoagulación, pues generalmente todos los pacientes se deben de anticoagular, si tienes una alta sospecha diagnóstica, comienza la anticoagulación antes de tener una imagen de tórax, antes de tener un ecocardiograma, y siempre se deben de evaluar las contraindicaciones absolutas y relativas de la misma. Y en realidad se ha estimado que el riesgo de tener una hemorragia en pacientes a los que anticoagulas es menor al 3%. Sabemos que se prefieren de momento las heparinas de bajo peso molecular o el Fundaporinox. La verdad, aquí la preferencia del Fundaporinox en realidad es en pacientes que tienen HIT, debido a que pues, el Fundaporinox no tiene esa interacción inmunomediada en las plaquetas. Pero mientras no se presente heparina de bajo peso molecular. Nada más saber por qué se la anticoagula. La anticoagulación elimina el coágulo. Entonces, ¿por qué la anticoagula? Si la medicina, el sistema fibrinolítico natural del cuerpo para se eliminar. Entonces, para eso es. Bueno, en pacientes con riesgo intermedio a alto, pues debe de anticoagularse con un mínimo de estancia hospitalaria de 2 a 3 días mientras está hospitalizado y en lo que se cambia vía oral. Y los trombolíticos, como les mencionaba, pues vemos en pacientes con riesgo intermedio. Y bueno, estas son algunas de las ventajas de la heparina de bajo peso molecular sobre la heparina no fraccionada. Pues en teoría es un intervalo de dosificación más prolongado, que tiene mayor biodisponibilidad, que tiene una mayor respuesta a la dosis predecible, y sobre todo pues que requiere menos monitorización y menos probabilidad de tener un HIT como complicación. ¿Y cuál sería la ventaja? ¿De qué no? De ajuste por el peso. De los aparece el ajuste por el peso. ¿Y por qué sería? Y la biodisponible. ¿Mande? Si les vas a hacer cateterismo a los pacientes, pues está indicado justamente la heparina no fraccionada. Pero no es que tú no conoces bien los volúmenes de sangre de heparina de bajo peso molecular. El paciente muy obeso no sabes cómo está distribuyendo ese fármaco. Tus sospechas o crees que está muy establecido. Pero según yo, esa es la mayor implicación, la obesidad. Entonces, la heparina no fraccionada en realidad pues solo está recomendada en pacientes que se van a someter a una trombolisis, pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor a 30, pacientes con una obesidad mórbida, y siempre puedes recordar que el ajuste depende del TGPA. ¿Hasta cuántos kilos se ajusta el enoxaparina? 100. Como 100. 100 o 90. 100. Bueno, en cuanto a la trombólisis, pues es un tratamiento de reperfusión, actúa pues rápidamente en la reversión de la inestabilidad hemodinámica de los pacientes. También se ha visto que tiene implicaciones en la dilatación del ventrículo derecho. El verdadero beneficio de la trombólisis es en las primeras 48 horas, y únicamente no ha mostrado eficacia en el 8% de los pacientes. Entonces, siempre se mencionaba en las revisiones de que había en pacientes que entendí yo que eran del territorio ahorita como
que no se sabía en pacientes con riesgo intermedio. Hay un estudio importante en ellos que es el estudio Peito, que este estudio se utilizó para ver qué tanto se beneficiaban estos pacientes de, bueno, más adelante, de qué tanto se beneficiaban estos pacientes de trombolisis y anticoagulación. En realidad se vio de que estos pacientes que recibían la combinación de se hizo con tenecteplasa y con heparina, se vio que estos pacientes sí tenían reducción de riesgo de tener una inestabilidad hemodinámica posterior, que ya vimos que por el mecanismo fisiopatológico se puede presentar hasta en 48-72 horas después del ingreso y que ingresan como pacientes de bajo riesgo, aumentaba el riesgo de hemorragia tanto intracraneal o de sangrado por cualquier causa. Entonces, pues desde ese estudio del 2017 quedó como, pues, no es indicado. Bueno, y la fibrinolisis, pues en realidad sus mejoras, porque puede mejorar la disfunción del bebé, disminuye la presión de la arteria pulmonar, causa una mejora hemodinámica y consiguiente oxigenización y lamentablemente pues se aumenta hasta 10 veces el riesgo de sangrado en algunos pacientes. Y bueno, esto ya lo habíamos visto creo en la clase de BRI, las contraindicaciones, no, perdón, fue en la clase de BRI. En la clase de manejo de síndrome coronario agudo, las contraindicaciones absolutas y relativas de la fibrosis. Y bueno, actualmente la verdad, la mayoría de los pacientes que se someten a fibrinolisis se realizan con alteplasa. En esta tabla, pues únicamente para ejemplificar cuáles son la dosis referida por la FDA o aprobada por la FDA, y es precisamente la de 100 miligramos en una infusión de 2 horas, es la única aprobada por la FDA de momento. Y la otra consideración de esta dosis es en pacientes que se presentan como un paro cardíaco o pacientes que se presentan como inestabilidad hemodinámica, donde se dice que pues en ellos puedes considerar siempre una dosis total de 100 miligramos, pero en ellos puedes considerar un bolo de 20 miligramos y después dejar una infusión por 2 horas de los siguientes 80 miligramos. Y la otra es la tenecteplasa. La verdad, la tenecteplasa no está como tan recomendada con la alteplasa, como la alteplasa, debido a que esta, pues sí, está como discutido, sí requiere un ajuste por peso, debido a que, pues aquí se menciona una dosis para un peso de menos de 30 kilogramos, para un peso de mayor de 30 a 35 y así. Entonces, pues en conclusión, si toca hacer fibrinolisis, en realidad con lo que se tenga en ese momento, y si se tiene todo, pues la de elección es la alteplasa. Y el otro es cuánto tiempo después de que ustedes trombolizan a un paciente van a reiniciar la anticoagulación o van a iniciar la anticoagulación. Bueno, en realidad si tienen alteplasa, pues se pueden esperar 2 horas. Si le realizan con tenecteplasa, tienen que tomar a las 2 horas después de terminar la infusión un TTPA, y si el TTPA está normal o tiene una... Sí, si el TTPA está normal, pues la pueden iniciar antes. ¿Y hasta cuándo tenemos para iniciar la anticoagulación? Pues, lo mejor son las primeras 48, 72 horas. Pero ¿hasta cuándo todavía venimos? ¿Te acuerdas de la definición de agudo de aguda era 2 semanas? Todas tienes hasta 2 semanas para iniciar. Obviamente no pierdes nada en iniciar, en subírselo luego dejarla de quitarse. Pero digo, si no quisiera por alguna causa, investigando en 2 semanas. Y bueno, este es un resumen del estudio Peito que les dije, pero pues en realidad ya vieron que la combinación en pacientes de riesgo intermedio se asoció, sí, a mayor disminución de muerte y descompensación en 7 días. Luego vinieron análisis por Holt, que en realidad se extendieron hasta 70 días, hasta 30, perdón, y en realidad pues se vio que esta combinación se aumentaba el riesgo de hemorragia intracránea. Y bueno, eso es lo que vamos. Y en cuanto a la embolectomía, pues lo que hacemos es hacer una destrucción física del coágulo o extraer ese coágulo. Generalmente hay 2 métodos, hay un método abierto o hay una embolectomía por catéter. Se prefiere la embolectomía dirigida por catéter debido a que pues tiene menos complicaciones, y lo que hacemos cuando extraemos ese coágulo es que vamos a reducir la carga trombótica y tendría que comenzar a mejorar los parámetros del ventrículo derecho.
Sin embargo, pues antes de someter a un paciente a embolectomía, tenemos que realizar un ecocardiograma previo y un ecocardiograma posterior para ver si, pues, si se logró lo esperado, que disminuyó la tensión del bebé. Se introduce un catéter de manera femoral. Actualmente, pues, la recomendación únicamente en pacientes que tengan TEP masiva, que tengan inestabilidad hemodinámica o cuya presentación de la tromboembolia pulmonar fue como un paro cardíaco. Y tiene una tasa de éxito del 85%. ¿Cuál es el problema? ¿Mande? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? O sea, ¿por qué la dejan solo para pacientes? En realidad sí tiene otros apartados. Pues no sé si derivaría pues de la complicación hemodinámica de extraer un coágulo. Y la reperfusión o la lesión del árbol del lecho de la arteria pulmonar. No tanto no puede ser, si un día vengo a los hospitales. Pues, o sea, lo que haces es entrar con el catéter y fragmentar el trombo. Y una vez que lo fragmentas, lo aspiras. Justamente, pues sí tiene un riesgo. Digo, hermanos expertas. Esa es la realidad. Por eso tiene uso. Pero su única indicación es en aquel paciente que está prácticamente en shock hipertrónico por la tromboembolia. O sea, el paciente que tienes el diagnóstico de que el paciente está chocado, no jala, hay movimiento. No hay lo. Eso o pacientes que se justo ahí tienen pacientes que tienen alta carga trombótica, que eran pacientes previamente sanos, que hacen una disfunción diastólica, pueden hacer una disfunción diastólica grave. Pues, sean plenamente funcionales, tienen una capacidad funcional de sí, pero también es un procedimiento para salvar vidas. Así es una situación emergente en el que, o sea, no tienes otra opción, tienes que meter al paciente o se va a morir. Es una indicación de urgencia la embolectomía. ¿Con contraindicación de fibropaxis? No, o sea, porque si no está con una masiva, es decir, con compromiso hemodinámico, no tendría indicación de embolectomía. Ahora, si no tienes una sala de hemodinamia y el paciente está chocado, es el cuarto pero no es, como no lo puedes criminalizar, aunque esté estable hemodinámicamente, lo pasamos a hemodinámica. Si el paciente está grave, tú lo vas a hacer es ver si le puedes dar algo tú y mientras le a todos los servicios también puedan tener un derecho. Ya, pero la de ¿no? Vale, continuamos. Ahorita, pues, lo que vamos a ver a continuación es el soporte hemodinámico, que, pues, en realidad el apartado lo quise agregar, ya que, pues, está dirigido a los pacientes en los que vamos a diagnosticar. Y también tratamiento, no de urgencia, tromboendarterectomía. ¿Qué leíste? Pues solo leí de la embolectomía como tal. La tromboendarterectomía es un tratamiento quirúrgico de la tromboembolia pulmonar, pero son pacientes ya estables en los que tienen un gran trombo que no se puede ni extraer por hemodinamia, ni con fibrinolisis ni anticoagulación fue suficiente para remover el trombo. Entonces, en esos pacientes se meten a cirugía y literalmente se abre, se mete una bomba, se abre y se saca el trombo. Pero, bueno, no es lo mismo que ECMO, ¿no? No se hace durante la ECMO. No, el ECMO es la ventilación Con un gran extra. con un gran extracorpóreo, ¿no? Es otra cosa totalmente distinta. No, esta es una cirugía para sacar con las manos el trombo, ¿no? En las arterias pulmonares. Y pues está limitado solamente para grandes vasos. Y dos, ¿vas a hablar algo sobre los filtros de vena cava? Sí, un poquito más adelante. Están generales.
Bueno, en cuanto al soporte hemodinámico, pues tenemos la oxigenoterapia y la ventilación. El oxígeno suplementario, pues ya sabemos que pacientes que saturen menos del 90% y siempre debemos de empezar con puntas nasales convencionales. Y lo que se recomienda, cuando revisé una del 2023, lo que se recomienda, pues, si el paciente ya no responde con puntas nasales, pues se debe siempre evitar la ventilación mecánica, básicamente la invasiva, en cuanto sea posible. Entonces, lo que va, incluso la no invasiva. Entonces, el paciente lo tolera, lo indicado sería o aguantarlo hasta que con puntas nasales de alto flujo. Las puntas nasales de alto flujo, pues nos van a dar igual unas menores tasas de intubación y reintubación, y se supone que el paciente tiene una mejora casi, bueno, muy temprana de la disnea, casi en 1 hora. Nada más, ¿por qué se debe evitar? ¿Por qué evitar la presión positiva? Si se usa, ¿por qué evitar Ya lo eso? bueno, está bien. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? De la caja torácica, pues, Aumenta más la presión total. Entonces, aumenta, se va a tapar los, bueno, va a cerrar los vasos y va a aumentar la presión sobre el ventrículo derecho. Y porque en teoría, siendo un shunt, tiene que responder bien a oxígeno convencional. No tendría por qué no responder por favor. Igual se ha visto recientemente que les va mejor a los pacientes que tienen que ser los que se utiliza puntas nasales de alto flujo, y que los pacientes que tienen a los que se les coloca ventilación mecánica no invasiva. Y entonces siempre que sea posible, este es el método que se debe de preferir. Y en cuanto a la ventilación mecánica, pues ya lo que les comentaba en eso, en realidad pues depende de la presión que se le ejerza a la caja torácica, y pues cómo hacer la secuencia de intubación rápida en estos pacientes. Pues idealmente el único fármaco que debemos de evitar es el propofol, debido a pues que generalmente pues ya va a estar inestable hemodinámica mente. Entonces lo que se te sugiere es que utilices el etomidato, que es el fármaco de elección en pacientes inestables, o la ketamina. Y pues a llevarse a cabo lo más importante, bueno, en cuanto a los parámetros ventilatorios, debemos de manejar parámetros bajos. Idealmente pues lo que se recomienda es manejar volúmenes de 6 mililitros por kilogramo y manejar PIPs no mayores a 6. ¿Y tú has usado el tomidato o ketamina? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues dale propio. Poliaminas, no hay otra. Sería bonito tener, pero No tenemos. conseguirlo, si no lo van a conseguir. Bueno, el vecino Están tramados. Bueno, en cuanto a la fluidoterapia y a los diuréticos, pues en realidad los líquidos intravenosos deben únicamente de darse si el paciente tiene una clara indicación. Se supone que idealmente nos debemos de mantener en un rango de 500 mililitros. O sea, esta revisión recomendaba de que si tienes pues pocos, hazle pocos, o si no, pues como lo demás te puedes guiar por niveles de PVC, pero en realidad pues la recomendación es tener mucho cuidado con los líquidos, y siempre para darlos pues el criterio clínico va a ser lo que prevalece, debido a que pues le va a dar más carga a ese ventrículo derecho, de por sí que ya puede estar comprometido. Y en cuanto a los diuréticos que Ernesto nos había hablado un poquito ayer, reciente, hay una revisión, no me acuerdo cómo se llama el estudio, del 2022, que comparó solución salina versus furosemida, 40 miligramos. En realidad no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a la mortalidad. La única diferencia que hubo es que obviamente furosemida disminuyó los niveles de NT-proBNP y disminuyó, bueno, sí, la disminución de la troponina fue bastante baja, pero pues en realidad se vio que no. Entonces, el problema es que es un rango muy estrecho en el que todavía pueden responder a precarga con los líquidos, pero si te pasas, aumenta exponencialmente la presión del ventrículo, entonces deja de funcionar y se va a ayudar en culpa diurético. Entonces necesitas estar valorando y pasar y revalorar y pasar y revalorar y ver cuántos. O sea, Sí, o sea, justo mismo por eso lo que alcancé a revisar el estudio decía que se había hecho nada más por como tener precaución con 40 miligramos de furosemida, pero pues no se vio que había. O sea, incluso no se asoció esa disminución del BNP que causó con mortalidad. Los líquidos en
¿Vas a hablar de soluciones? No, solo esto. Ok, los líquidos en tromboembolia pulmonar, hay que ser muy cuidadosos. Eh, es muy fácil hacer claudicar el bebé, muy fácil. Y si no tienes forma de medir de forma, pues sí, más precisa, como por ejemplo el ultrasonido, o o, o incluso un catéter de flotación, es muy complicado guiar la terapia de líquidos para restituir para manejar las presiones en el bebé, ¿no? O sea, las presiones que manejan son bajas, sabemos que no, y es muy fácil alcanzarlas con una infusión de poca cantidad en poco tiempo, de poca cantidad en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con el manejo de líquidos en pacientes que tengan afectado el bebé. Los podemos hacer claudicar muy fácil. Si el paciente no está inestable, no, vámonos con mucho tiempo con los líquidos. Y si está inestable, bueno, en primera instancia tendremos que darle un poco de líquidos, pero de ahí inmediatamente pasar al inotrópico o al vasopresor. Bueno, y en cuanto a la administración de vasopresores, pues ante la inestabilidad hemodinámica deben de comenzarse de manera inmediata, pues ya saben que actualmente pues la tendencia es de que no corras a ponerle un catéter venoso central, puedes pasar aminas por vía periférica en las primeras 24 horas y pues lo que se prefiere es la norepinefrina. La dosis sugerida para pacientes con tromboembolia pulmonar es de 0.2 a 1 microgramo kilogramo minuto. ¿Y por qué preferimos la norepinefrina? Preferimos la norepinefrina porque pues va a aumentar la perfusión coronaria y sobre todo no va a tener o casi tiene una implicación nula en cuanto a las resistencias vasculares, pero las pulmonares, las sistémicas, sí, ¿no? Y bueno, debemos de añadir vasopresina, que es el segundo que se prefiere cuando la norepinefrina pues se llega a 0.15 gamas o microgramos kilogramos minutos y el paciente pues continúa inestable hemodinámicamente. Y en cuanto a la dobutamina, únicamente que le realices una ecoscopía que determines que tenga un índice cardíaco bajo y que tenga sobre todo la presión pulmonar. Fármacos como el levosimendan pues todavía no, o sea, aunque tengas un TAPSE bajo, aunque tengas un gasto cardíaco bajo, todavía pues no está recomendado para pacientes con tromboembolia pulmonar. ¿Qué son las gamas? Bueno, microgramos. No existe la unidad. Pero las gamas que son, Es una medida de unidad también, pero la es que sí me puso pero no, es de antes, pues, pero ahora es microgramos, por eso me corregí. Bueno, en cuanto al ECMO no nos vamos a detener mucho, pero pues lo que se intenta con el ECMO pues es a través o oxigenación mediante membrana extracorpórea. Lo que se intenta pues es, tiene una acción directa sobre la carga de coágulos y ayuda a recuperar pues la función del BD, ya que en teoría lo que va a hacer es descomprimirlo. Y generalmente pues solo es útil en pacientes de alto riesgo y en pacientes que ya tengan un colapso circulatorio. Y en cuanto al paro cardíaco, los pacientes que se presentan así, pues son pacientes que van a trombolisis y si un paciente, bueno, aquí está esta recomendación, pero esa fue la que encontré, que si un paciente está en paro cardíaco, lo trombolizas, tienes que prolongar la RCP entre 60 y 90 minutos. Bueno, y en cuanto a la anticoagulación oral, que es de lo más importante del tratamiento, pues es la primera línea para todos los pacientes prácticamente. Los anticoagulantes orales directos son los que actualmente se prefieren, a excepción de unas consideraciones que vamos a ver más adelante. Y bueno, la duración de la anticoagulación, la duración mínima debe de ser de 3 meses y pues en pacientes con cáncer se prefiere apixaban o endoxaban, pero de preferencia todavía el apixaban. Esta es una tabla donde nos muestra pues los mecanismos de acción que ya lo discutimos un poquito en la clase de BRI, de la warfarina, el acenocumarol y de los anticoagulantes orales directos que pues son los que más utilizamos, el dabigatran, rivaroxaban, apixaban y endoxaban, y pues ya si uno es mejor de otro, pues que otro, pues en realidad va a depender de las condiciones propias del paciente y del ajuste que requieran la dosis.
Y bueno, esta tablita pues es de hecho la más importante de cuánto tiempo va a durar la anticoagulación. Tenemos una fase inicial de anticoagulación, que esta pues aquí hay varios regímenes. Si utilizas apixaban, pues puedes administrar 10 miligramos 2 veces al día durante los primeros 7 días. Igual están las consideraciones para el rivaroxaban, para los heparines de bajo peso molecular, que hacemos que idealmente los tenemos que dar los primeros 3 días o incluso de 3 a 5 días. Y en cuanto a la otra fase de la antipoblación, 3 o 6 meses, pues depende también de las características del paciente. Y como pues ya vemos aquí, las dosis pues en teoría se comienzan a reducir, ¿no? Y la anticoagulación indefinida, que pues es para pacientes, generalmente pacientes con cáncer y pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que pues prácticamente van a tener anticoagulación de por vida. Y bueno, esta es una tabla resumen, son unas recomendaciones. Esta tabla aparece en el New England, es como, juntaron como 3 de las recomendaciones más importantes, que son las recomendaciones del CHEF, las recomendaciones de la Sociedad Americana de Hematología y las recomendaciones de la SS. Y aquí, pues en realidad, la mayor diferencia es en los pacientes en los pacientes con cáncer y en los pacientes con sí, en los pacientes con SAP. Y aquí, bueno, la diferencia sí creo en los pacientes en cuanto a la sociedad de hematología, que ellos te dicen de que estos pacientes sí deben de manipularse de por vida, y el CHES te dice de que pues valores, más que todo los si ha tenido un episodio trombótico, pues sí, y si no, pues que valores si darle o no darle. Y también las 3 hacen una consideración de que el SAP sí o sí con ancenocumarol, y o warfarina, y específicamente en pacientes que son triplemente positivos. Y los antagonistas de la vitamina K, pues solo en pacientes con enfermedad renal crónica, SAP triple positivo, y en pacientes, creo que es a partir del Child P, que pues los puedes considerar, o sea, por la parte de la hepatopatía. Y la duración de la anticoagulación, pues aquí solo recomendarles que pues 3 meses. Si la das menos de 3 meses, pues el paciente tiene un alto riesgo de volver a tener un evento recurrente, e incluso que ese pues lo lleve a la muerte. Y pues como toda la anticoagulación, no siempre valorar el riesgo de sangrado en todos los pacientes, y si el riesgo de sangrado va a superar el beneficio de dar la anticoagulación. Y bueno, esto creo que ya es lo mismo que les había comentado y definido para pacientes con cáncer. Y bueno, un poquito del filtro de vena cava. El filtro de vena cava pues es un dispositivo endovascular, y que lo que vas a evitar, lo que se evita con el filtro de vena cava, pues son todos esos trombos que se están formando, o que el paciente que tenga predisposición para estar formando embolismo venoso, específicamente de miembros inferiores y de pelvis, no tanto para miembros superiores. El problema del filtro de vena cava es que pues no reduce la mortalidad, y deben reservarse para todos los pacientes que tengan una contraindicación absoluta de la anticoagulación. Y bueno, otro problema es que pues en teoría se debe de retirar en 3 o 6 meses, y en ese tiempo también tienes que iniciar la anticoagulación. Bueno, en cuanto al pronóstico, pues la tromboembolia pulmonar tiene una ¿Cómo se muerte. involucran los chicos de la metabolismo? En la calle inferior, pero no. Con relación a las renales, arriba de las renales y inferior a las. ¿Y, ¿y por qué se retiran? Porque se pueden trombosar. No. ¿Por qué se retiran? Porque se llenan de coágulos. Porque más de eso no dura. No, porque se pueden fracturar. En realidad esos filtros antes eran de instalación definitiva, y ahí se quedaban y nunca se removieron. Pero a partir de que empezaron a ver el desprendimiento de material del filtro que se enclavaba en el corazón, fue que se decidió hacerlo, convertirlo en dispositivos temporales. O sea, pero realmente son pocos los que se llegan a fracturar, ¿no? Pero sí hay.
principio sí fue como. El beneficio del filtro es evitar que se siga provocando, que siga tener un paciente que tiene evidencia de trombosis venosa y tengas una contraindicación absoluta para la anticoagulación. La verdad es que muy rara vez, sí, son pocos un uno o dos pacientes que he visto que se les ha puesto, porque aparte también sí tiene complicaciones colocarlo, o sea, he visto perforaciones de la vena cava y Pues no es tan complejo, porque aparte la verdad que es venoso por ilíacas. Y no es tan complejo, pero el tema más que otra cosa es para pacientes postquirúrgicos. O sea, en ellos es el tema, ¿no? Pero si un paciente que le acaban de abrir el cráneo hace 24 horas y te hace una tromboembolia severa y tienes evidencia de trombosis venosa profunda, difícilmente lo vas a poder anticoagular, ¿no? Es ahí donde tú utilizas este tipo de dispositivos. Sobre todo pacientes postquirúrgicos, donde cortan vasos del calibre del meñique. Bueno, en cuanto al pronóstico, tiene una mortalidad general a 4 años del 40%, y lo más importante es que pues de pacientes con un PESI cero y bien tratados tienen una mortalidad menor al 1%, independientemente de esto, la recurrencia de un evento tromboembólico venoso va a ser de 20 a 30% en los siguientes 5 años, y pues la complicación más importante que los pacientes siguen refiriendo, pues es la disnea asociada a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Aún así, esta afecta únicamente del 1 al 4% de los pacientes, y esto pues se debe a que el coágulo está obstruyendo las arterias pulmonares de manera constante, y sobre todo que los trombos van a comenzar a organizarse y van a generar así una afección a la vasculatura, un remodelamiento, perdón, de la vasculatura microvascular pulmonar, y el diagnóstico pues es a través de un cateterismo donde puedas medir la presión de la arteria pulmonar y la presión de esta sea mayor a 20. Y pues generalmente pues esto se trata con anticoagulantes de manera indefinida, diuréticos igual más o menos, y sobre todo pues lo más importante en ellos es el oxígeno y aliviar la disnea y la limitación física. Y eso es. ¿Alguna pregunta? Los ingresos. No, pero para los pacientes y